¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero compartir con ustedes una resolución del Tribunal Fiscal, la número 6979-1-2016, la cual nos permite conocer acerca de la tasa adicional del impuesto a la renta y cómo ésta se aplica en el caso de una fiscalización tributaria en la cual se detecta que han habido ventas no declaradas o ventas por debajo del valor de mercado. Es decir, estas dos situaciones implica que yo tenga que pagar la tasa adicional, era 4.1 y que ahora es 5% a partir del año 2017. Revisemos entonces. Que del anexo número 1 a la resolución de determinación número 94.3.5100 se observa que fue girada por la imposición de la tasa adicional del 4.1% del impuesto a la renta por ventas por debajo del valor de mercado y facturas de ventas no declaradas. El asunto en controversia es justamente esta resolución de determinación. Veamos cómo lo trata el Tribunal Fiscal. Analicemos los antecedentes legales. Que el artículo 55 del texto único ordenado, la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo número 179/2004 EF, antes de la modificación efectuada por el Decreto Legislativo 970, establecía que las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional del 4.1% sobre las sumas a que se refiere el inciso G del artículo 24A. Es decir, nosotros tenemos que conocer cuáles son los hechos regulados por el inciso G, artículo 24A, para efectos de poder determinar cuándo se aplica esta tasa. Para mayor precisión, se nos indica que el inciso G del artículo 24A de la referida ley señalaba que para efectos del impuesto se entendía por dividendos y cualquier forma de distribución de utilidades. Fíjense aquí, para efectos de aplicar el 4.1 no solamente es por un dividendo de distribución de utilidades, sino también hay que considerar algunos hechos que probablemente nosotros asumamos que no tienen nada que ver con estos conceptos, pero sin embargo para efectos de la norma tributaria, sobre todo desde la perspectiva de la administración tributaria en una fiscalización, se va a considerar disposición indirecta de renta. No solamente entonces es dividendos y forma de distribución o cualquier otra forma de distribución de utilidades, sino también hay que tener en cuenta que es considerada aplicable a esta tasa adicional del 4.1% hoy que 5%, las disposiciones indirectas de renta. Veamos entonces qué nos dice aquí. Y cualquier otra forma de distribución de utilidades a toda suma o entrega en especie que al practicarse la fiscalización respectiva resultara renta gravable de la tercera categoría. En tanto, significará, esto es importante, una disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo sumas cargadas a gasto e ingresos no declarados. Aquí está el punto. Entonces vemos que consideramos distribución indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario y también aquí sumas cargadas a gasto e ingresos no declarados. ¿No? Con esto ya lo podemos precisar hacia dónde va el análisis del Tribunal Fiscal. Precisando el citado artículo que el impuesto a aplicarse sobre estas rentas se regula en el artículo 55 de la mencionada ley. Veamos cuál es el criterio de análisis del Tribunal Fiscal. Que de acuerdo con el criterio señalado por este tribunal en la resolución número 5525-4/2008, la referida tasa adicional es aplicable respecto de aquellos desembolsos cuyo destino no pueda ser acreditado fehacientemente, pues se entenderá que es una disposición indirecta de renta que no es susceptible de posterior control tributario, indicando que debe tenerse en cuenta que la tasa adicional de 4.1% fue creada con la finalidad de gravar
a las personas jurídicas respecto de aquellas sumas que sean susceptibles de beneficiar a accionistas, participacionistas, titulares y en general socios y asociados que no se les hubiera retenido el 4.1% sobre los denominados dividendos presuntos, ¿no? Entonces es importante precisar que la aplicación de esta tasa adicional, el 4.1%, no solamente calza con el tema de gravar a personas jurídicas sobre los beneficios que se den a sus accionistas o socios, sino también el tema de los dividendos presuntos. Y este concepto también lo vamos a encontrar asociado a la distribución indirecta de renta. Veamos entonces, siguiendo con el análisis del Tribunal Fiscal que llegamos a ver aquí, que considerando que el reparo efectuado a la base imponible del impuesto a la renta del ejercicio 2006 por ventas por debajo del valor de mercado y facturas de ventas no declaradas, el cual ha sido mantenido en esta instancia, constituyen ingresos no declarados ni registrados y suponen una disposición indirecta de renta. Procede la aplicación de la tasa adicional del 4.1% de conformidad con lo establecido en el inciso G del artículo 24A de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que al haberse efectuado conforme a ley, procede a confirmar la apelada en este extremo. Quiere decir que se le da la razón a la administración tributaria. El punto de análisis entonces, probablemente ustedes digan, bueno, con el 4.1 se graba todo lo que son las utilidades, los dividendos, ¿no?, a los accionistas, pero vemos que no solo eso, también hay que tener cuidado con los hechos que configuran como distribución indirecta de renta. Y en este caso particular está claramente establecido en el inciso G del artículo 24A, que incluye dentro de estos conceptos que son grabados sumas cargadas a gasto, que no tienen nada que ver con el giro del negocio y que constituyen disposición indirecta de renta, y los ingresos no declarados. Porque usualmente el concepto de sumas cargadas a gasto se asocia al hecho de que muchos contribuyentes en un ejercicio, al momento de realizar sus reparos en la declaración anual del impuesto a la renta, luego reciben comunicaciones por parte de la SUNAT en la cual se le indica que debe regularizar este tema de la tasa de los dividendos. Y esto ya pasó en ya varios ejercicios. Entonces, también muchos colegas, al momento de elaborar la declaración anual del impuesto a la renta, no basta con chequear esos conceptos de los reparos, sino hay que ver cuáles me generan el 4.1%. Bueno, en este caso, a partir del año 2017, el 5%. Y también, aparte de lo que es gastos, todo lo que son ingresos no declarados. Y esos ingresos no declarados, pues obviamente asociados al tema el hecho que vemos aquí, que han sido justamente encontrados en una fiscalización, de hecho que la administración tributaria procede a indicar que el contribuyente debe pagar el 4.1%, particularmente sobre dos hechos, ¿no? Ventas por debajo del valor de mercado y facturas de ventas no declaradas. Entonces tengamos en cuenta estos aspectos para evitar contingencias tributarias en la empresa. Si te sirvió el presente video, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal por medio de la inscripción que figura en el enlace de la presente página. Asimismo, también puedes revisar nuestra programación en www.perugestion.org. Muchas gracias por tu atención.